corazón bueno, con un corazón que retiene lo que ha oído, que entiende, que tiene buenas raíces o raíces firmas o profundas que se pegan a la roca y que dan mucho fruto y que dan buen fruto o que perseveran en el fruto. Entonces acá nos está hablando de buena tierra que permanece con aquellos nutrientes y cuando recibe la palabra del Señor da mucho fruto permanente en él. Da mucho fruto. Aleluya. Esos somos usted y yo. Aquella buena tierra, hermano, que hemos, hermano, retenido en esa buena tierra, en nuestro corazón, la semilla del Padre, que es la palabra de Dios. Y usted y yo, como esa buena tierra, debemos de dar buen fruto. Debemos de dar buen fruto. Escúcheme bien, debemos de dar buen fruto, porque hemos recibido la semilla de Dios. Porque Dios a nosotros no nos va a dar algo malo. Él a nosotros siempre nos da lo mejor. Lo mejor. Y mire tan tremendo. Esa buena tierra debe de dar buen fruto. Y se lo voy a demostrar a través de la palabra. Porque vuelvo y se lo digo, el Señor a nosotros nos da buena tierra. A usted y a mí el Señor nos da lo mejor. Dice la Escritura en Juan, capítulo 3, versículo 16. Hermano, en ese versículo podemos resumir allí la Biblia. El plan de Dios para nosotros. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, de pronto nos pueden dar a nosotros algo bueno. De pronto nos pueden dar una casa, te pueden dar un carro, te pueden dar una finca. Pero aquí está diciendo que dio lo que más amaba a su Hijo Jesucristo. Nos dio lo mejor. O sea, no había algo que superara a ese amor de Dios para con nosotros. Que dio lo que más amaba. Dio a su Hijo. Hermano, allí demuestra Dios, que derrama sobre nosotros siempre lo mejor. ¿Para qué? Para Él recibir también de nosotros lo mejor. Lo mejor de nuestras vidas, que sea para nuestro Señor lo mejor. Porque para Él siempre es lo mejor. Hermano, no le demos lo peor a Dios, ni lo último, ni por dejar. No, que sea lo mejor, lo primero para el Señor. Porque siempre el Señor a nosotros nos ha dado lo mejor. La Biblia dice que nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dará? ¿Cuánto más, hermano? Él es bueno. Aleluya. Jehová es bueno. Nuestro Padre es bueno. Nuestro Dios es bueno. Por ende, nosotros demos lo mejor para nuestro Dios. Amén. Y dice en Éxodo capítulo 3, versículo 8, que Él había prometido a Abraham una tierra. Había prometido, pero no era cualquier tierra. La Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba a ir. Sin saber. Pero había una convicción en él de que donde Jehová lo enviara o donde Jehová lo llevara, no era algo malo. El Señor nunca va a querer, hermano, que usted y yo estemos mal. Nunca va a querer algo así. El Señor siempre te va a querer llevar a ti y a mí algo bueno, a un lugar bueno, porque eso es lo que promete el Señor. Bueno para nosotros, bueno para ti, bueno para mí. Y mire lo que dice en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. O sea, esa tierra donde ellos estaban en Egipto era una tierra donde estaban esclavos. Era una tierra donde estaban subyugados. Era una tierra donde estaban maltratados. Pero miren dónde los lleva. Y los lleva a una tierra buena. A una buena tierra. Y dice ancha. A tierra que fluye leche y miel. Los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Hermano, de todos los feos. Es que hasta yo viéndome al espejo, hasta también soy hasta feo, hermano. Somos hasta feitos. Porque es una tierra de feos, pero es una tierra buena. Es una tierra buena. Así es, hermano. Es una tierra buena que nos tocó a nosotros. De pronto pareceremos nosotros
feitos, pero para Dios somos los más hermosos, somos los más bellos, somos los más valiosos, somos la niña de sus ojos, somos, hermano, la piedra de gran precio, valiosos para el Señor, y te da lo mejor. Mire, te promete esa Canaán que fluye leche y fluye miel, fluye leche y fluye miel, en una tierra fértil, una tierra de abundancia de frutos, en una tierra de abundancia de frutos. Y usted recuerda, hermano, dice la Biblia en Números capítulo 13 que Moisés envía a 12 espías a reconocer la tierra. Dice la Biblia que Moisés envía a los 12 espías, amén, cada uno, dice la Biblia, por tribu, a uno por tribu, y él les dice allí que la reconozcan y que miren quiénes son los habitantes de la tierra y que miren qué cultivos son los que tienen. Mi hermano, y usted ve, usted ha leído la historia, si no ahorita la lee, Números capítulo 13, dice la historia, hermano, que ellos trajeron reporte, pero no solamente trajeron reporte verbal, sino que trajeron, hermano, frutos de esa tierra. Y dice que entre 2 personas traían un racimo de uvas. O sea, vamos a dimensionar nosotros, hermano, que hoy las uvas son una cosita pequeña. Una cosita pequeña. En nuestra mano podemos coger una canastada de racimos de uva. Pero dice que entre 2 personas trajeron un racimo de uva. ¿De qué tamaño eran esas uvas? O sea, ¿cómo es esa tierra que nos promete a nosotros el Señor para tener esos frutos abundantes y frutos buenos? ¿Cómo es esa tierra, hermano? Es una bendición y eso es lo que te espera, hermano, hermana. Eso es lo que te espera. Una tierra de abundancia, una tierra fructífera, una tierra que está produciendo, que no para de producir, una tierra bendita. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera, hermano. Una tierra de bendición. Ahora, cuando nosotros vamos a Deuteronomio, acompáñenme allí, hermano, Deuteronomio capítulo 8, hablando de esta Canaán, miren lo que dice, Deuteronomio capítulo 8, versículo 7, vamos a leerlo hasta versículo 10, Deuteronomio capítulo 8, versículo 7, y miren lo que dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Otra vez, buena tierra. Usted y yo somos buena tierra. Jehová te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo, 1. Cebada, 2. De vides, 3. De higueras, 4. De granadas, 5. Tierra de olivos, 6. Tierra de aceite, 7. Y de miel, 8. 8 frutos de esta tierra. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Escuche bien. Tierra cuyas piedras son hierro, de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aleluya. Desde ya lo bendigo, mi Señor. Desde ya lo bendigo en el nombre de Jesús. Porque nos ha prometido no algo malo, sino algo buenísimo, excelente, lo mejor nos ha prometido. Y estoy seguro que llegaremos allá. Desde ya, yo lo bendigo. Yo no espero a recibir esa buena tierra para bendecirlo como esta palabra. Yo de una vez lo bendigo en el nombre de Jesús. Y espero que usted también desde su casa bendiga a Dios, porque nosotros lo vamos a recibir. Y desde ya bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo con todo mi corazón, porque tu palabra, Señor, es veraz. Tu palabra es veraz, Señor, y se cumplirá en mi vida, en mi familia y en todos mis hermanos. Se cumplirá. Por eso yo te bendigo, Dios precioso,
Dios de amor, Dios grande, Dios sublime, Dios todopoderoso. Bendito seas. Usted puede tirarle un beso al Señor. ¡Mua! Precioso, maravilloso. Recibe la gloria, Señor amado. Bendito es Dios. Entonces mire, nos habla de 8 frutos. 8 frutos en esa buena tierra que nosotros vamos a poseer. Pero cuando hablamos al principio que nosotros formamos parte de esa buena tierra, entonces nosotros debemos de dar esos frutos también. Entonces quiero que miremos en esta noche esos 8 frutos. ¿De qué nos hablan esos 8 frutos? Para que puedan estar en nosotros. Para que en esta buena tierra pueda abundar esos frutos. Amén. Miremos el primero. Trigo. Dice la palabra. Trigo. Qué tremendo. El primer fruto que aparece allí. Trigo. Y usted sabe que el trigo, hermano, tipifica abundancia. El trigo tipifica abundancia. El trigo tipifica pan. El trigo tipifica palabra. Hermano, es una bendición que de nuestro ser salga, brote, hayan frutos de trigo, fruto de palabra, fruto abundante, hermano. Porque si en mi vida hay fruto abundante, hermano, tipifica abundancia, pero no para que nosotros nos tapemos con esa abundancia, no. El Señor nos invita que cuando nosotros tengamos, dice, de sobra, vamos a dar. Vamos a dar. Entonces me está hablando a mí de un trigo, de palabra, de pan, de abundancia para dar. Qué bendición que en mi vida, o que mi vida sea una vida fructífera de abundancia, de frutos, hermano, de palabra para ayudar. Hermano, pastor, es que yo me he leído la Biblia 10 veces, 5 veces, he estado en el instituto bíblico, he estado hice un montón de cosas y tengo la cabeza llena, pero ¿qué? No enseña, no comparte, no da los remas. ¿De qué nos ganamos nosotros con eso? No nos ganamos nada. Hermano, nosotros hemos aprendido que el vaso se llena cuando está vacío. Si el vaso está lleno, ¿qué más le van a echar? Por eso tomo agua para que enseguida vuelvan y me la echen. Gloria a Dios. Pero si este vaso el Señor lo llena y yo vuelvo y doy, o me vacío, o enseño la palabra que Él me da, vuelve otra vez al otro día y me llena y me da. Pero si este vaso está lleno y permanece así, hermano, ¿cómo lo van a dar algo nuevo si yo no lo estoy dando? Por eso, si el Señor te ha dado una palabra, hermano, déla. Es que es un rema. Este rema es para los tiempos finales y todavía nos falta mucho tiempo. No, ya, hermano, estamos en el fin de los fines, en el fin de los tiempos. De ese rema, no lo guarde por allá. Mire lo que pasó con aquel que guardó, hermano, el talento. El Señor le dice, no. Esto no es para guardarlo, esto es para darlo. Porque en la medida que nosotros demos, Él nos va a dar más. Entonces, qué bendición, abundancia de trigo, de palabra, para nosotros poder dar. Pero en el hebreo esta palabra es chitá. No chita, el gorila, el mico, no. Es chitá. C-H-I-T-T-A-H. Chitá. Hermano, y qué tremendo. La palabra trigo. Qué tremendo, porque de esta palabra nosotros sabemos, viene la chi, viene la te y viene la tau. Cuando nosotros quitamos las vocales, entonces ahí está la che, la te y la tau. Y con la chet viene la palabra chelet. Chelet, que significa suavidad de lengua.
significa suavidad de lengua, significa porción, significa galardón, significa herencia, significa lisonja. O sea, estamos hablando de trigo. Si nosotros somos buena tierra, debemos de tener frutos, hermano, de una palabra suave. Debemos de tener frutos de una palabra, hermano, que trae galardones, de una palabra que traiga herencia, de una palabra, hermano, que traiga porción. Una palabra, hermano, poderosa en nosotros. Poderosa. Y miren lo tremendo. Hablando de porción, en Éxodo, no los significados, porción, en Éxodo 16, en el versículo 22, dice la escritura, hablando del maná, amén, o pan del cielo. Dice la Biblia en Éxodo 16, 22, el sexto día recogerán doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. El sexto día había que recoger doble porción de pan. Trigo, es yo tener pan de sobra para el séptimo día. Hermano, esto me habla a mí de una abundancia tal, de que yo tengo palabra siempre tengo palabra para el séptimo día. O sea, para el día que viene. Para el día que viene. Me está hablando a mí que yo tengo doble porción de la palabra del Señor. Yo debo de tener, hermano, fruto en mi vida, doble. Debo de tener palabra, doble. Por eso es que hoy no podemos sacar disculpa, porque la gran mayoría estamos en la casa. Y yo sé que con un solo versículo que usted lea, el Señor traiga algo. Te lo aseguro. Pastores, yo no entiendo la palabra, léala y verá que alguna palabra, alguna ciudad, alguna región, algún nombre le va a llamar la atención. Allí nos está hablando el Señor. Allí nos está invitando el Señor a investigar. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué tuvo que entrar el Señor allí? ¿Por qué pasaron por este lado? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron? Hermano, así es. ¿No sabes, Señor? Para nosotros tener chile, doble porción, suave. Una palabra, hermano, poderosa, doble. Pero también tenemos la palabra to. O se escribe to. Y ese to significa bueno o hacer algo bueno. Es tremendo. Hacer algo bueno. Ser bueno. O hacer buenas obras. O ser inteligente. Y esa palabra la encontramos en 1 Samuel 25, versículo 3. 1 Samuel 25, versículo 3. Y mire tan tremendo. Aquí se está hablando de Nabal y Abigail. Y dice en 1 Samuel 25, versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella, es lo que dice, mujer de buen entendimiento, buen entendimiento, o inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces aquí me está hablando de hacer buenas obras, o ser inteligente, o ser entendido. Y ese entendido era Abigail. Era esa mujer entendida, inteligente, que hacía buenas obras, aunque, escúcheme bien, aunque su esposo, su esposa, sus hijos no las hacían. Hacer buenas obras, eso significa trigo. Yo dar fruto de trigo, hacer buenas obras. Es que no podemos estar nosotros condicionados para poder hacer buenas obras. Pastores, que si usted viera cómo me han pagado de mal.
Aquí no está hablando si le pagaron mal o no. Aquí está hablando de hacer buenas obras. La palabra dice que no pagues mal por bien. No pagues bien por mal. La palabra me está diciendo, hermano, que nosotros debemos de pagar, de hacer buenas obras. Así nos hayan, hermano, hecho algo malo. Así nos hayan hecho algo malo. Que no podemos, hermano, pagar mal. Amén. Así nos hayan hecho mal. No podemos pagar mal. Paguemos bien. Hagamos buenas obras. Tenemos, hermano, nosotros galardón. Eso está arriba. Anotado en el libro. Nos lo anotan, hermano, como buenas obras. Obremos, hermano, bien. No te va a costar nada. Abundancia, fruto de trigo. Amén. Pero también, con la letra Tau, escribe la palabra Rimna. Rimna, que significa clamor, que significa ruego, que significa rugido escalofriante, alegría, canción. Alegría. Miren lo que debemos nosotros tener, como digo, en abundancia. Rimna, trigo, alegría, clamor, canción. Eso debemos de tener nosotros. Y esa palabra la encontramos en el Salmo 17. Salmo 17, la encontramos. Versículo 1. Y miren lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 17. Oh Jehová, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Hecha de labios sin engaño. Pero está hablando de una causa justa. Miren lo que dice. Porción, acciones buenas, causa justa, oración, oye Jehová. Nosotros, como ese buena tierra, debemos de dar ese buen fruto, o ese fruto abundante en nosotros, como trigo. Canción, obra buena, alabanza, oración para nuestro Señor. Guardar esa palabra suave, esa palabra preciosa, guardar para el otro día, guardar para el necesitado, tenerla allí. Canción, adoración, oración para nuestro Señor, haciendo buenas obras. Amén. Miremos el segundo. El segundo es cebada. Cebada. Cebada en el hebreo significa seorá. Seorá. Seorá es una planta muy parecida al trigo, porque no se puede confundir el trigo con la cebada. La cebada es muy parecida al trigo, pero se utiliza para alimentar a los animales de carga, a los caballos y a las bestias. Pero también se utiliza para hacer pan, pero no de tan buena calidad como el pan de trigo. Es más inferior, por decirlo así, el pan de cebada que el pan de trigo. Pero es una bendición nosotros tener en abundancia esa cebada. Nosotros tener en abundancia, hermano, esa cebada. Es una bendición, porque como buena tierra debemos de tener. Y mire, se encuentra esa palabra allí en Ruth. Ruth, capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 15 al versículo 17. Y usted sabe la vida de Ruth. Usted sabe la historia de Ruth.
Una vida bien trajinada al principio, pero con un final feliz, con un final maravilloso, hermoso. Hermano, y mira lo que dice la Biblia, Ruth capítulo 3. Después le dijo, quítate el manto. Está hablando allí Booz, en el momento que ella está a los pies de Booz. Le dice, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Mire tan tremendo. Usted sabe la historia de Ruth. Y usted sabe que Ruth era una mujer laboriosa, que trabajaba con trigo, pero también trabajaba con cebada. Y trabajaba desde la mañana hasta por la noche. O sea, era una mujer incansable. Una mujer incansable. Y una de las cosas que cautivó a Booz de Ruth era que se sujetaba a su suegra. Que se sujetaba a su... Yo me imagino, hermano, déjenme pensar. Yo me imagino que cuando ella estaba con Booz, de pronto ella le decía, mi señor, yo voy a dejar este poquito para llevárselo a mi suegra. Porque ella siempre se acordaba de su suegra. Siempre se acordaba que en su casa había alguien que la estaba esperando, y la estaba esperando con algo. Siempre. Entonces ella era una persona agradecida. Ruth era una persona agradecida. Y por ese agradecimiento, miren lo que hace el Señor. Le dice que se quite el manto. Y el manto que tipifica, el manto es lo que nos cubre. Y en esa cobertura le dio 6 medidas de cebada. 6 medidas de cebada. Me está hablando de un pan, o me está hablando de un... Sí, 6 medidas de cebada. Me está hablando a mí de una abundancia que debía llevar a la casa para que no tuviera las manos vacías. Para que no tuviera las manos vacías. Hermano, me está hablando la cebada, que si nosotros colocamos lo que nosotros tenemos al servicio de Dios, Él va a multiplicarlo. Multiplicarlo. Esa cebada está también en Juan capítulo 6, que nos habla de la multiplicación de los 5,000. La alimentación de los 5,000. Cuando el Señor multiplicó 5 panes de cebada que tenía muchachos, 5 panes de cebada, se los dio al Señor, y el Señor multiplicó a todo esto. Y dice que sobraron 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. Hermano, qué bendición en nosotros poder tener en abundancia para otros. En abundancia para otros. Nosotros debemos de tener, hermano, abundantemente, para que nuestra casa no le haga falta nada. Para que siempre que nosotros vayamos a nuestra casa, siempre tengamos algo que llevar. Pero era una persona laboriosa, era una persona trabajadora. El que trabaja, hermano, va a recibir su salario, va a recibir su paga, va a recibir su galardón. Cebada tipifica a aquellos, hermanos, que trabajan para conseguir. Vemos ahí también en Eliseo algo bien hermoso, que también hablando de la cebada, un joven les dio, y dice la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 42. Lo voy a leer hasta el 44. Y dice la escritura: y vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios, o sea, Eliseo,
panes de primicias. Estos panes de primicias eran 20 panes de cebada y trigo nuevos en su espiga. Y le dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Aleluya. Pero me está hablando de un pan de primicias. El pan de cebada, el pan de los primeros frutos. Cuando yo, hermano, doy siempre al Señor lo primero, nunca, escúcheme bien, nunca nos va a faltar nada. El pan de cebada significa primicia, porque este pan era el que se daba en el tiempo de la fiesta de las primicias. Cuando yo, hermano, doy lo primero para Dios, cuando yo separo lo primero para Dios, nunca, escúcheme bien, nos va a faltar. Aunque se vea, porque este hombre dijo: ¿cómo vamos a alimentar con esto a 100 hombres? Y le dice: dalos. Porque qué tan tremendo, hermano, que muchas veces nosotros guardamos lo último para Dios, cuando debe ser lo primero. Pastores, que yo tengo que pagar los servicios. Pastores, que yo tengo, todos tenemos que pagar cosas. Pero aquí está diciendo: primero, pan de cebada, para que nunca te falte. Hermano, había una clave tremenda. Y es que primero es para Dios. Primero es para Dios. Recuerda, hermano, aquella viuda que se iba muriendo su hijo, y llega el profeta y le dice: dame a mí primero. Y el aceite nunca iba a escasear. Y le dijo: tráeme abundantes vasijas. Tráeme abundantes. Yo le aseguro que donde yo hubiera llenado esa casa de vasijas, llenó hasta que más pudo, hasta que las vecinas no tuvieron más. Vació las ollas del agua, del arroz y de todo eso, y las trajo, para que allí fuera vertido, para que allí fuera, hermano, vaciado el aceite, depositado el aceite. Cuando nosotros damos lo primero, hermano, lo primero, le aseguro que no nos va a faltar nada. Pero para Él es lo primero. Ese fruto debe estar en nosotros. Esa convicción debe estar en nosotros. Hermanos, si eso es así, dígame el momento en que se estaba enseñando a los discípulos. Y dice la Escritura que el Señor se para al frente de el arca de las ofrendas. Al frente se para el Señor, ya bien, y dice que muchos ricos dieron de lo que les sobraba. Y sonaban campana cuando daban, tilín, aquí voy a dar yo, y soltaban cuántos millones. Pero dice la Biblia, eran sobras, ricos lo que les sobraba. Pero dice que fue una mujer viuda y pobre. Y mira lo que dice, que es tan tremendo. Y dice que esta mujer conocía de este fruto, de este pan de cebada, o conocía de la cebada, de la primicia, y ella dijo: yo, esto es lo único que tengo, pero se lo doy a mi Señor, porque para mi Señor es lo mejor. Así me quede literalmente sin nada. Y llega el Señor Jesucristo y la observa y le dice a los discípulos: miren, esta mujer dio más que lo que echó todo el mundo. Pero lo que me llama la atención a mí es que dice la Escritura que el Señor les estaba dando una enseñanza a ellos. Pero no llama allí, le dice: mujer, detente. No la llama. ¿O sí? No la llama. No le dice: mujer, detente. Tú estás sin un peso. Tú eres pobre, tú eres viuda. Te vas a quedar sin nada si eso es todo lo que tienes. No le dijo. ¿Por qué? Porque era una gran bendición. Porque le aseguro que esa mujer, desde el momento en que salió allí, nunca le faltó nada. Le aseguro, porque eso es lo que está diciendo la palabra. Eso es lo que él dice: Señor, con este pan vamos a alimentar a 100 hombres. Dalo y verás la gloria de Dios. Dalo y verás la gloria de Dios.
primicia. Pan de cebada, cebada, primicia. Dalo primero al Señor y verás la gloria de Dios. Dalo, hermano. Y no solamente hablo del dinero. Da tu tiempo, hermano. Entrega lo mejor al Señor y nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar, te va a sobrar. Porque dice la Escritura, allí en Juan capítulo 6, dice la Escritura que sobraron 12 cestas llenas. Y el Señor mismo les dice, recójanlas, porque ahí en el camino pueden haber muchos necesitados. Vamos a tener tanto, hermano, se lo aseguro en el nombre de Jesús. Pero si tenemos el fruto en nosotros como pan de cebada, como cebada, dando la primicia, vamos a tener tanto que vamos a tener para dar a los demás, hermano, para dar a los demás. Amén. Y tenemos el tercer fruto de esa buena tierra. Viñas, la viña. Y esa palabra allí en el hebreo es gefen, que significa uva o significa vino. Y usted sabe, hermano, que esto significa el gozo, significa la alegría. Esto significa el gozo del Señor. Hermano, el vino, literalmente, o el alcohol, lo único que hacen es embriagar. Y cuando la gente se embriaga, está, hermano, de un lado para el otro sin poderse sostener. Sin poderse sostener. Porque están como locos. Pero la palabra del Señor nos habla en Efesios capítulo 5 y nos dice muy claramente, Efesios capítulo 5, 18, usted lo conoce este versículo: mas no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, pleitos, problemas, un montón de cosas de ahí para allá. Antes bien, dice la palabra, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo regular, en lo literal, las personas se embriagan y es en reuniones. Por lo literal, se embriagan y es allí en una fiesta o en una casa y son 3 o 4 personas. Por lo regular, ninguna persona se embriaga sola, aunque puede pasar, ¿cierto? Y pueden haber, pero aquí nos está hablando de una embriaguez. Y mire qué tan tremendo que dice: ¿y qué hacéis vos cuando os reunís? Entonces dice, embriagados o llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. Está hablando de una reunión, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Entonces nos está hablando de una reunión espiritual, nos está hablando de una llenura espiritual que se comparte con otros, con cánticos, con alabanzas, con adoración. Y esto es tan tremendo, hermano, que usted sabe que alabanza y adoración es un arma. Es un arma. Y por eso el enemigo lucha tanto con la alabanza y con la adoración de Dios, con los cánticos espirituales, con los salmos. Por eso lucha tanto. Y por eso usted ve que en muchas ocasiones, hermano, en los empleos, en el lugar de estudio, o en las casas, porque no todos los hermanos viven en casas propias, o no todos los hermanos mandan en su casa, porque de pronto son hijos y sus padres no son creyentes, o sus hermanos, y de pronto pueden tener música del mundo en su casa, pero casi siempre escucha la música que a uno le gustaba, y uno de pronto se descuida y empieza uno el piecito, o de pronto uno empieza a mover el hombre, quieto, animal feroz. A de una hay que cogerlo y amarrarlo, hermano, quieto, y empezar nosotros a cantar la música
que le agrada al Señor. Alabanza y adoración a nuestro Señor, porque el enemigo allí está dando una batalla, para poder quitarnos lo que nosotros tenemos. Y mire, se lo muestro rápidamente con el versículo de Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21, nos está hablando de la viña de Nabot. Y es tan tremendo porque usted ve que el rey Acab se la quería quitar. Hermano, en figura del mundo, en figura del enemigo, del diablo, que quiere quitar lo que nosotros hemos tenido o hemos traído de nuestras casas, o hemos heredado lo de Dios. Miren lo que dice, lo invito para que lo leamos. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y acá habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió acá: guárdame Jehová, aleluya, que yo te dé a ti la edad de mis padres. Mire tan tremendo. No le responde: guárdame Jehová, de que yo le dé la herencia de mis padres, que había heredado Nabot de sus padres, una viña. Viña, alabanza, adoración, llenura, embriaguez del Espíritu Santo. Y la estaban comprando o cambiando, hermano. Y mire lo que dice: él quería allí montar decir así, una huerta de legumbres, donde él pudiera sembrar legumbres. Y mire qué tan tremendo, hermano. Cuando oyó la palabra allí, legumbres, esa palabra viene de la base, esa palabra legumbre allí es verde o vegetación tierna y enfermiza. O sea, ¿qué es lo que quería cambiar él? Porque muchas veces el enemigo quiere eso. En vez de colocar cánticos en nuestros labios, coloca tristeza. Y la Biblia dice: si alguno está enfermo, canten. Si alguno está triste, alaben al Señor. Si alguno está enfermo, llamen a un anciano, ora por él y será sano. Pero si hay una tristeza, canten alabanzas, canten himnos al Señor. Hermano, pero el enemigo lo que quiere es enfermar, es dar tristeza. En el nombre de Jesús nosotros lo reprendemos, porque somos buena tierra, y esa buena tierra da frutos para Dios, da frutos para Dios. Un viñedo, una viña para el Señor. Es usted y soy yo, hermano, dando buen fruto. Y esa palabra allí, legumbre, viene de la palabra hebrea karak. Legumbre viene de la palabra hebrea karak. Y miren lo que significa. Significa escupir. Qué tan tremendo. ¿Qué es lo que quería hacer él allá? Escupir las cosas de Dios. Escupir las cosas de Dios. Hermano, esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto es una ofensa contra el Espíritu Santo. Porque estamos hablando de llenura o de vino, llenura del Espíritu Santo. Y ahí está diciendo que acá quería escupir lo que el Espíritu Santo te da. No, hermano, no, así no, es que el Señor lo reprenda. Nuestras vidas son unas vidas de frutos, de vides para el Señor, no para blasfemia de Dios, no para insultar a Dios, para honrar y glorificar a nuestro Señor. Amén. Miremos la cuarta, el cuarto fruto.
el cuarto fruto. Y es la higuera. Aleluya. Higuera, fruto de Canaán, fruto de buena tierra, fruto que yo debemos de tener. Y en hebreo esta palabra es ten. Ten. Hermano, qué tremendo. Y esta palabra ten la encontramos nosotros en Génesis capítulo 3, versículo 7. Y tan tremendo, hermano, que en Génesis capítulo 3 es donde nosotros vemos la caída de Adán y Eva. Donde nosotros vemos la caída de Adán y Eva. Esa caída de Adán y Eva hizo que ellos perdieran, hermano, el huerto. Hizo que ellos perdieran el huerto. Pero antes, ven lo que dice la escritura. Quiero que vayamos allí. Génesis capítulo 3, versículo 7. Y dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oh, tremendo. ¿Qué cosieron ellos? Hojas de higuera. La higuera tiene una característica, y es que tiene hojas grandes, hojas abundantes. El árbol tiene hojas abundantes y grandes. Y lo que hicieron ellos fue coser las hojas y hacerse delantales para cubrirse. Entonces me está hablando a mí que ese fruto es un fruto de huertos. De huertos. El higo, hermano, ese fruto es un fruto de huertos. Yo tengo que tener frutos, hermano, de huerto. Lo tremendo es que usted sabe que en el huerto, hermano, ¿cómo era que vivían Adán y Eva allá? Yo debo de dar esos frutos, porque la Biblia dice, hablando la amada en Cantares: venga mi amado a su huerto, venga mi amado a su huerto y coma de sus dulces frutos. Y uno de esos dulces frutos de su huerto es el higo. Entonces, ¿qué me está hablando? Higos es de que nosotros debemos de anhelar el huerto. Debemos de vivir como si estuviéramos en el huerto. Y vuelvo y lo digo: ¿qué hizo Adán y Eva? ¿O qué hacían Adán y Eva? ¿O cómo se comportaba Adán y Eva? ¿O qué relación tenían Adán y Eva con Dios? Una conexión con Dios. Era una intimidad con Dios. Lo tenían todo allí con Dios. Higos me habla de huerto. Y en el huerto hay inocencia. Inocencia. Había una inocencia de parte de Dios, hermano. Que nosotros podamos llegar otra vez a ser como niños. Porque la Biblia dice que si nosotros no nos hacemos como niños, no vamos a entrar al reino. No vamos a entrar al reino. Tenemos que hacernos como niños inocentes, volver al huerto. Fruto, hermano, del huerto, higos. Esos higos nos tipifican, hermano, que nosotros debemos de anhelar, de estar, hermano, con inocencia. Inocencia, hermano, en las cosas. En las cosas, hermano, vuelvo y lo digo, inocencia en las cosas del mundo. Nosotros debemos de ser astutos y en cierta manera ser inocentes, no creer que no las sabemos todas en el mundo. No, es que yo sé el más grande pecado, no, pero tampoco ser como quien dice con desconocimiento, no, porque ellos conocían las cosas, sino que desobedecieron. Esa persona inocente es aquella que obedece y que cree. En el huerto era una obediencia exclusiva a Dios. Ellos creían todo lo que Dios les decía. Y así es un niño que cree todo lo que su padre le dice. Este fruto, hermano, nosotros debemos de darlo. Los higos. Porque debemos nosotros de tener esa esperanza de volver al huerto. Ese fruto que hay en el huerto,
Ese fruto que hay en el huerto, hermano, ese fruto que el Señor nos promete. Fruto del huerto, higos. Hermanos que les gustan los huertos, que les gusta la intimidad, esos son los huertos, lugares de amores con el amado, lugares de amores, inocencia, hermano. Amén. Vemos el quinto. Granadas. Fruto de granadas. Y esa palabra allí es rimón. Rimón. Y es un árbol que crece derecho. Un árbol grande que crece derecho. Granadas. Y mira lo que dice la Escritura. En 1 Samuel 14, versículo 2. Está hablando de Saúl y dice: y Saúl se hallaba al extremo de Gaab, debajo de un granado que había en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Entonces está hablando de un árbol que crece derecho, o que se levanta derecho, o que es una persona recta. Pero también está hablando de un árbol que da sombra, de un árbol que da sombra al cansado. El granado es un árbol donde puede cubrir, donde puede dar reposo. Yo no sé si usted, hermano, y yo hemos sido reposo al cansado, aquel que está viajando, o aquel que está pasando por un desierto y necesita una sombra, necesita una ayuda, necesita un consejo, necesita algo. No sé si usted y yo, pero yo sé, hermano, que nos falta. Yo sé que me falta a mí dar ese fruto como sombra al cansado, ese fruto de dar aliento al que está, hermano, agotado. Porque eso debemos de ser nosotros, de dar sombra a aquel que está agotado, que se pueda sentar con nosotros y al menos, hermano, poderlos escuchar, al menos debemos de ser sombra. Rápidamente leo a los otros. Es esto: olivos. Y ahí esa palabra es sajit en hebreo, y es un árbol que se utiliza para el aceite de la lámpara. Es un árbol que se utiliza para el aceite de la lámpara. Y dice en Éxodo 27:20, allí se usa esta palabra, sajit, y dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado y para hacer arder continuamente las lámparas. Continuamente las lámparas. Yo soy una lámpara, usted es una lámpara, pero en nosotros debe haber un fruto de olivo. Y ese fruto de olivo debe hacer que haya una luz continua en mi vida. Una luz continua en mi vida. No una luz intermitente, no, porque dice aquí: y esa lámpara continuamente arderá. Continuamente las lámparas. Debe haber aceite en mi vida. Y de eso se trata. Y cuando nosotros vamos, el Señor Jesucristo nos enseña en Juan capítulo 8, versículo 1, que dice que Él en las noches se iba al monte de los olivos. ¿A qué? A tener intimidad con su Padre, a tener intimidad con nuestro Señor. Es la intimidad que nosotros debemos tener para que en el
O sea, traer enfermos. O sea, dar palabra a aquel que la necesita. Levantar al que está caído. Libertad al que está en la cárcel. Hermano, sanar al que está enfermo. Eso es tener luz. Que nosotros podamos tener ese poder del Espíritu Santo, poder reflejar. Pero tiene permanentemente en nosotros esa comunión en el lugar de los olivos, o en el huerto de los olivos, o en el monte de los olivos, con nuestro Padre Celestial. Nos habla de intimidad para nosotros poder tener la lámpara llena y hacer lo que a Dios le gusta hacer. Amén. Miremos el séptimo, amén. El séptimo es aceite y turnas. Y allí la palabra es chemen. O chem. Y es el aceite que se utiliza para el perfume. Entonces tenemos el aceite que se utiliza para la lámpara, pero también el aceite que se utiliza para el perfume. Y en Génesis 28:18, Génesis 28:18, hablando Jacob, y dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, aleluya, y la alzó por señal y derramó aceite. Allí es Shemet, encima de ella, unción, olor grato. ¿Cuando qué? Cuando nosotros colocamos nuestra cabeza, nuestros pensamientos en la roca llamada Jesucristo. Entonces debemos de dar ese aceite o ese fruto de aceitunas, pero también debemos de dar ese fruto de olivos, pero también por último debemos de dar, hermano amado, por último, miel. Aleluya, miel. ¿Y qué tan tremendo, hermano? En hebreo esta palabra significa deba. Deba. Y la miel es algo dulce, viscoso o pegajoso. Y usted sabe el proceso de la miel, es bien tremendo. Porque la miel, ¿de dónde viene eso? El fruto, sí. La miel es un proceso, hermano. Porque las abejas chupan el polen de las flores de la tierra. Tienen polen. Las ovejas chupan el polen de las flores y lo procesan en su interior. Y luego sacan miel para alimentar a sus, por decirlo así, abejitas. No ovejitas, abejitas. Y de allí se saca la miel. Entonces estamos hablando de un proceso o de algo que está allí procesado. Y esto nos habla de una palabra revelada o de una revelación. En nosotros debe haber una intimidad tal con el Señor en su palabra que debemos de procesar esa palabra. Él procesa esa palabra en nosotros y sale ese rema de nuestra boca, sale ese rema de nuestro ser. Frutos, hermano, de buena tierra. Frutos de buena tierra. Debemos de dar frutos de trigo. Debemos de tener abundancia de frutos, hermano, de trigo. Debemos de tener abundante fruto, hermano, dice la escritura, de cebada. Debemos de tener abundante fruto de viña, de uva. Debemos de tener abundante fruto de higos, de higuera. Debemos de tener abundante fruto de granada. Debemos de tener abundante frutos de aceite, de olivo y de miel. Amén. Espero, hermano, en el nombre de Jesús, que usted y yo podamos dar estos frutos. Y frutos en abundancia, hermano. Yo necesito. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor amado, por tu palabra. Señor, porque como buena tierra, yo necesito estos 8 frutos, Señor. Los necesito en mi ser, en mi vida, Señor. Necesito estos frutos en abundancia para darlos. No sé si usted, hermana, lo necesita, pero yo lo necesito. Si usted lo necesita, levante sus manos en su casa, allí donde esté, y pidámosle al Señor que nos ayude a, como buena tierra, como esa tierra